Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Su amor y verdad. Santo sea el nombre del Señor, amén. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor Jesús, estando agradecido en esta mañana por la presencia notoria de Dios, amén, en este lugar. Ciertamente que su presencia se hace sentir en medio de los cánticos de su pueblo. A través de cada lectura vemos confirmada la gracia del Señor para su pueblo también. Y ahora ha llegado el momento, hermanos, para el cual hemos sido convocados, que es el momento de oír y de recibir el mensaje de su palabra. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26. De manera que si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26, y estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento, el de que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, pedimos la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que aquello que sea hablado, Señor, sea comunicado con gracia, con denuedo, con sabiduría de lo alto, Señor, de modo que contribuya así a la edificación como también al fortalecimiento en la vida espiritual de cada uno de tus hijos, creyendo en que es tu obra y que tú lo haces por tu buena voluntad. Te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, el que hoy día se habla de que hay muchas razas sobre la tierra es un error, porque la Biblia nos dice de que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Amén. Nosotros somos seres humanos. Amén. Entonces, el hecho de que los pueblos, las naciones se dividan por raza, es un error pensar de esa manera, sino que todos nos tenemos que ver como creación de Dios. Amén. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en cuanto al hombre, podemos ver claramente que una cosa es el ser creación de Dios, criatura de Dios, y otra cosa es ser hijo de Dios.
Amén, es muy distinto. Por eso también es nuestra responsabilidad como iglesia, es nuestra responsabilidad como ministros competentes del Evangelio, poder marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque así como está la creencia de que hay diferentes razas y aún en algunas décadas se ha visto como razas superiores alguna raza, amén, como superior a otra, pero todos pertenecemos a de una misma sangre, hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. Amén. Y esto ciertamente es así. El hombre fue creado para habitar en la tierra. Pero el hecho de que el hombre fue creado para habitar en la tierra no le da el derecho, no le otorga el derecho de poder heredar el reino de Dios. Por eso Jesús le habló a Nicodemo diciéndole en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, de la necesidad de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, de nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Amén. Entonces el hecho de ser creación de Dios no otorga el derecho para heredar el reino de Dios. Hay muchas personas que creen que van a heredar el reino de Dios porque Dios es bueno. Y ciertamente que Dios es bueno porque la Biblia afirma que así es. Cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamáis bueno? ¿No sabéis que solamente Dios es bueno? Dios es bueno, ciertamente. Pero el que sea bueno no significa el que Él va a hacer acepción de personas, que va a hacer diferencia entre las personas, que va a hacer distinción entre las personas, porque Él creó a todo hombre, creó de una misma sangre a todo linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra. Y está establecido para los hombres un tiempo límite de sus habitaciones, y ese tiempo es el que está determinado por Dios para que le busquen a Él. Por eso si nosotros leemos el verso 27 del capítulo 17, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, cerca de vosotros está la palabra de salvación, en vuestra boca y en vuestro corazón, que si confesares con vuestra boca que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de entre los muertos, seráis salvos. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa por la salvación, más con el corazón se cree para que se cumpla toda justicia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo íntimo del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Entonces a Dios no le podemos fingir que creemos, a Dios no le podemos fingir que confiamos en Él, a Dios no podemos fingirle que le amamos. Amén. Porque Él conoce lo íntimo del hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto y marcar esta diferencia porque la Biblia marca la diferencia. Fíjese que hay gente que habla sobre el racismo, habla y defiende ciertas razas, sin embargo, no defienden el hecho de que todo ser humano es creado de una misma sangre. Así que todos pertenecemos, todos somos compartimos una misma raza, que es la raza, el ser humano, no la raza, el ser humano compartimos. Amén. Pero lo que no se habla es de la diferencia entre lo que es lo terrenal y lo que es lo celestial. ¿Por qué? Porque eso le compete a la iglesia, nos compete a nosotros. Por eso es que hoy estamos hablando de esto, para poder entenderlo, para poder creerlo y disfrutarlo, y también para poder compartirlo con otros. Porque si yo no lo entiendo, entonces no hay manera de que lo pueda explicar, no hay manera que lo pueda disfrutar. De lo que yo no entiendo no puedo hacer uso, no puedo disfrutarlo. Amén. Entonces, es importante que nosotros hablemos estas cosas. Para que veamos la marcada diferencia, vamos a ir a la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 50. Capítulo 15 de primer carta a los Corintios, verso 50. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Lo leo una vez más. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Ahora, si Dios nos creó para habitar en comunión con Él, y la carne no hereda el reino de Dios, ni tampoco la sangre, y todo hombre fue creado de una misma sangre para que habite en la tierra, ¿cómo hace el hombre para volver a esa comunión con Dios o para llegar a ese lugar de privilegio que es el poder llegar a recibir esta herencia incorruptible que Dios tiene reservada para nosotros en los cielos? Amén. Entonces nosotros vamos a mirar por la palabra del Señor. En el mismo capítulo 15, en el verso 40, nos dice la palabra de Dios: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Amén. Preste atención, dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Aquí no se está refiriendo a la creación angelical, sino se está refiriendo a la iglesia, no es la creación angelical, amén, que es otra creación de Dios, sino que es la iglesia. Para que lo podamos entender de una forma más clara, vamos a leer el versículo 45 de este mismo capítulo 15. Dice: así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero hombre, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, y ahí especifica que es el Señor, es del cielo. Entonces aquí interviene una nueva creación, que es el Señor. Amén. Por eso la Biblia nos habla de que el Señor era el unigénito Hijo de Dios, pero que ahora es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está comprendiendo esto? Entonces, cuando habla de lo celestial, de la creación celestial y la creación terrenal, no es la marcada diferencia que algunas religiones pseudo-cristianas hacen en cuanto a que son los ángeles y los hombres. Amén, sino que aquí nos habla de una nueva creación, la cual es el Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, allí nosotros podemos leer en la palabra del Señor, capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nos dice aquí que somos creados en Cristo Jesús. Y a esa creación es a la que se refiere cuando habla de la creación celestial o de la creación espiritual. También habla de una promesa, amén, de un linaje según la promesa. Eso lo estuvimos viendo cuando hablamos sobre que el carnal persigue el espiritual. Así como eran antes, dice la palabra de Dios en Gálatas, que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Quién había nacido según la carne? Ismael. Ahora, ¿cómo es que había nacido Isaac según el espíritu si él tuvo un nacimiento carnal? ¿Por qué dice que había nacido según el espíritu? Porque había nacido por una promesa. Por eso es que Dios se reservó el que naciera Isaac cuando Sara había perdido la costumbre de la mujer y Abraham tenía casi 100 años. O sea que estaban imposibilitados de poder engendrar como hombre un hijo, pero como habían recibido una promesa, habían recibido una palabra, Isaac nació, pero no porque tuvieran condiciones como hombre, Sara y Abraham. No nació porque tuvieran condiciones como hombres, Sara y Abraham, sino que nació por la promesa que Dios había dado. Entonces, lo que no tenía condición,
por la promesa que Dios había dado, por la palabra, fue suficiente para que Isaac naciera. Por eso es que habla de uno que es nacido según el Espíritu. Amén, pero tuvo un nacimiento carnal. Sin embargo, Gálatas dice que así como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿ve? Así también ahora. Sin embargo, él no es que tuvo un nacimiento espiritual, él tuvo un nacimiento carnal, pero fue dado por una promesa. Por eso desde la creación del hombre, desde cuando Dios creó al hombre de una misma sangre, comenzó a dividir la creación la del hombre, en dos linajes. Uno es el linaje de la promesa y otro es el linaje de la carne. Se comenzó a dividir la historia de la humanidad en dos linajes. Uno que llevaba la promesa y otro que no llevaba promesa alguna, cuya herencia era solamente esta tierra, cuya participación era la de esta tierra, que eran como abortivos, en realidad como si nunca hubieran nacido. ¿Por qué? Porque no tenían herencia ni parte alguna con Dios, el cual es eterno. Amén. Entonces ahí empezamos a mirar con apreciación de que esta nueva creación que es de Cristo, que nació por el Espíritu y por una promesa, que nació por el Espíritu, ¿por qué? Porque vino por una promesa. Por ejemplo, esta promesa le fue dada a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa no fue por causa de Isaac, según la carne, el nacimiento según la carne, sino que esa promesa fue por el Señor Jesucristo, que vino también del linaje de Abraham. Amén. El Señor Jesucristo vino del linaje de Abraham, por eso es que nació siendo judío. Amén. ¿Por qué? Porque en él se cumpliría todas las promesas de Dios en cuanto a sacar a luz la vida y la inmortalidad, y la cual se hace manifiesta en nosotros la iglesia, la cual, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía es de los cielos. Ahora piensen esto, si yo estoy en este mundo, ¿en qué forma estoy? En una forma corporal. Pero la Biblia dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que voy a llegar a esa ciudadanía que es reservada por Dios para mí en los cielos? Quiere decir que lo que se ve no es en realidad lo eterno. Por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cuales son temporales, sino las que no se ven, las cuales son eternas. Amén. Entonces, aunque usted me puede ver en un cuerpo de carne y que vive por causa de la sangre, hay otra vida que está escondida en Cristo y en Dios. Amén. Hay otra vida que está escondida en Cristo y en Dios. Por eso dice también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, no en su primera carta. En su segunda carta, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 16, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad de conocerla a Cristo según la carne. Los primeros apóstoles, que son los fundadores de la iglesia, le tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo según la carne. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que aún si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Ya ahora no le conocen por un cuerpo de carne. Le conocen por un cuerpo de gloria, que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios y vive. Amén. Entonces dice, si aún a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí introduce esa palabra, nueva criatura, y es en donde nosotros podemos armonizar con el capítulo 15, verso 50, con esa creación celestial, verso 40, disculpe.
verso 40, que es esa creación celestial. Amén. ¿Ve la marcada diferencia? Hay cuerpo terrenal, que es el que recibimos de nuestros padres, el que recibimos de Adán, y hay un cuerpo celestial, que es el que recibimos por haber creído en Cristo. Amén. El cuerpo celestial, el cuerpo de gloria, es el que nosotros recibimos por haber creído en Cristo. Para que podamos continuar apreciando esto de lo cual estamos hablando, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro, en el verso 23. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender cómo llegué a heredar esta promesa. Tengo que entender cómo yo llegué a recibir esta gracia. Amén. Ya hemos marcado la diferencia. Hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. El cuerpo terrenal no va a heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. El cuerpo celestial no se está refiriendo a los ángeles, sino se está refiriendo al Señor. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos creados en Cristo, somos hechura suya, amén, creados en Cristo para buenas obras, y hemos visto que nosotros hemos recibido esta gracia por medio de haber creído, por una promesa, amén. Así como Isaac nació de una promesa, nosotros también nacimos de una promesa. Pero esto lo vamos a ver con más exactitud en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo es que fuimos renacidos? No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Lo leemos una vez más, el verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Recuerda cuando leímos en el capítulo 15, verso 40, dice: una es la gloria del celestial y otra la gloria del terrenal. Verso 40 de 1 Corintios. Ahí estaba mostrándonos ya la palabra de Dios que la gloria es distinta, la del terrenal y la del celestial. Bueno, acá nos dice el apóstol Pedro, ¿cuál es la gloria del terrenal? Es como la hierba. Por eso el que se aferra a esta vida la va a perder, porque no hay manera de retenerla, porque es como la flor del campo, que hoy es, mañana se seca. Por eso el Señor Jesucristo dijo que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida, o sea, que la desestime su vida, por causa de mí, por causa del Evangelio, la hallará. ¿Pero qué es la que hallará? ¿La misma vida? No va a hallar la misma vida, porque si halla la misma vida es como la flor del campo, amén, cuya gloria es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca. ¿Qué gloria tiene eso? Es efímera, es un ratito. Amén. Entonces, ¿qué vida es la que hallará? Esta vida que está escondida con Cristo en Dios, la cual Él vino y dijo que había venido a traer. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. La vida celestial, hermanos. Amén. La vida del cielo es la que vino por el haber creído en el Señor Jesucristo a nosotros. Y una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. ¿Cuál es la gloria del terrenal? La de la hierba del campo. Hoy es, mañana se seca. Ahora, ¿cuál es la gloria del celestial? Aquí el apóstol Pedro lo dice. Amén, esa es la gloria, el resultado.
pero dice, dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo es que renacimos nosotros? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? Que el que dijo no puede dejar de cumplir. Que el que prometió no puede no cumplir. Esa es nuestra gloria. Nuestra gloria es que nosotros fuimos renacidos por una promesa y el que dio la promesa no puede mentir. Por eso dice, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, aún siendo celestiales, creer en la promesa, ¿no es cierto? ¿Cuánto que nos cuesta, aún siendo que fuimos renacidos por una promesa, que nos fueron dadas las arras del Espíritu, porque nos fue dado como sello el Espíritu Santo, algo que no reciben todos los hombres. Amén. No es que cuando los hombres nacen reciben el Espíritu Santo. Cuando los hombres nacen reciben la vida de la sangre. Amén. Pero cuando renacen por la palabra de Dios, al haber creído al Evangelio, amén, al haber creído al Evangelio, ahí reciben un sello, un nuevo nacimiento y reciben un sello, que es el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Verso 25, estoy leyendo de Primera de Pedro. Y la segunda frase que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os anunciamos. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os anunciamos. Nosotros hemos renacido por una promesa, por la palabra de Dios, anunciada por el Evangelio. Una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Cuando se habla de gloria, se habla del componente de las riquezas. Por eso dice que las riquezas del hombre son como la hierba del campo. ¿Vio? La hierba del campo, la flor del campo sale con todo su esplendor, muestra todos sus colores, pero mañana se secó y ya está. Así también el hombre que adquiere riquezas de este mundo, bienes de este mundo, mañana muere. ¿Y de quién son esos bienes? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece su esposa, sus hijos, su auto, su casa, su profesión, su estatus, su poder? ¿A quién le pertenece? Por más que el hombre quiera perpetuarse, por sí mismo no se puede perpetuar. Cuando muere, le es quitado todo. Pero nosotros que somos celestiales, amén, ¿cómo es? Por eso dice, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Nosotros somos renacidos de una simiente nueva que es incorruptible. Y esto tiene que ser para nosotros para glorificarle a Dios. ¿Por qué? Porque lo que es incorruptible es eterno. No puede corroerse, no puede ser destruido. Lo que es incorruptible no puede corroerse. Usted ve que un hierro, por más hierro que sea, lo pone en el agua y con el paso del tiempo se corroe, se termina destruyendo. Cuando estaban todas sus fuerzas, usted lo tomaba, lo quería doblar, lo quería quebrar, no había manera. Pero después de que empieza a corroerse, viene cualquiera, hace así y lo quiebra. ¿Por qué? Porque perdió su fortaleza. Amén. Pero lo que es incorruptible, no hay manera que pueda ser deshecho. No hay manera que pueda ser destruido. No hay manera que pueda ser corroído. Amén. No hay manera. Por eso dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, la cual es Cristo. La simiente incorruptible es el Señor Jesucristo. Por eso cuando habla de creación celestial no está hablando de los ángeles, sino que está hablando clara y específicamente del Señor Jesucristo, que nació como el unigénito, el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es el principio de la nueva creación. Es el principio de la nueva creación. ¿De cuál creación? Esta creación celestial.
cuya gloria, ¿cuál es la gloria de la creación celestial? La palabra. Por eso es que el diablo ha socavado y socava tanto en cuanto a ¿qué? A que no se tenga en cuenta la palabra de Dios. Aún mismo dentro de la iglesia, que no se la tome en cuenta. Por eso aún socava en nuestro corazón y en nuestra mente para que no la tomemos en cuenta la palabra de Dios. Pero es nuestra gloria, es el componente de nuestra riqueza, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, existimos, somos y subsistimos por la palabra de Dios. O sea, no hubiéramos venido a este mundo como iglesia si Dios no hubiera dado la promesa. ¿Sabe cuándo intervino la promesa? Allí en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, cuando le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y tú le dirás en el calcañar, y él te herirá en la cabeza. Estaba hablando de Cristo y su victoria frente al pecado, frente al diablo, y frente a la misma muerte y a la iglesia que comparte su victoria, porque nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo, no porque nosotros combatimos contra el pecado. No porque combatimos contra la muerte, no porque combatimos contra el diablo. Nosotros no combatimos ni contra el pecado, ni contra la muerte, ni contra el diablo. El que combatió y les venció y les exhibió públicamente derrotado en la cruz del Calvario es el Señor Jesucristo. Y nosotros, por haber creído, compartimos su victoria. Por eso es que fuimos hechos más que vencedores. Amén. Porque compartimos su victoria por haber creído, no por haber combatido el pecado. Por eso es que muchos están desacreditando el Evangelio, mandando a combatir el pecado. No nos mandó Dios a combatir el pecado, nos mandó a creer en Jesucristo. Nuestra gloria no está en nuestra liturgia, en las cosas que nosotros hacemos, en las cosas de los hombres, en lo que nosotros hemos introducido a la iglesia. Eso no es gloria. Nuestra gloria es únicamente la palabra de Dios, porque somos, existimos, subsistimos por la palabra de Dios. Los otros días escuché a un predicador, ya viejito, tiene como 70 y pico de años, pero tiene una gracia para predicar tan sencilla, que él decía de la siguiente manera. Decía, ¿por qué no creer que somos justos? ¿No dijo Dios hágase la luz y fue la luz? ¿Por qué fue la luz? Porque Dios lo dijo. Y si Dios dice que nosotros somos justos, ¿no podemos ser justos porque Dios lo dijo? ¿Qué más hay que agregarle? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que añadirle? Amén. Así era, y de forma más sencilla todavía que lo estoy haciendo yo. Ni siquiera tengo la gracia para poder compartir como el hermano. Pero lo dijo de una manera tan sencilla que dijo, el que dijo sea la luz es el que dijo sean justos. Así, para el buen entendido, pocas palabras. Sin embargo, hay gente que le quiere añadir, quiere combatir al pecado, quiere combatir a la muerte, quiere combatir al diablo. Y Dios no nos mandó a combatir nada de todo eso. No nos mandó a combatir al pecado, no nos mandó a combatir al diablo, no nos mandó a combatir ni siquiera a la muerte. Si nos hubiera mandado a combatir a la muerte, Pablo no hubiera levantado ese grito de triunfo en el mismo capítulo 15, donde dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria por medio de Jesucristo. Lo veía como un enemigo derrotado. No sé qué escoger, entre tanto que estoy en vosotros, no estoy puesto en estrecho, porque no sé qué escoger, si estar con vosotros, lo cual es provechoso para la fe de ustedes, o el irme con el Señor, lo cual es mucho mejor. ¿Cómo se va un cristiano de este mundo con el Señor? Por medio de la muerte. Tiene que atravesar la muerte le tiene que llegar para ir a la presencia del Señor. Por eso el Salmo 16 dice que la muerte de los santos es algo lindo delante de Dios, la muerte de los justos. Amén. Entonces él estaba diciendo, estoy deseando morirme, lo cual me es mucho mejor, pero vivo porque entre tanto que vivo, soy provechoso para vuestra fe. Entonces no sé qué escoger, por amor de vosotros y por amor del Señor estoy puesto en estrecho. Pero no le temía la muerte.
¿Por qué? Porque él creía que todos los enemigos del hombre habían sido vencidos por Cristo y que de Dios, por su promesa, había recibido una herencia incorruptible en los cielos y que era parte de una nueva creación, la cual era celestial, la cual procedía no de una simiente corruptible, la cual había recibido de sus padres por medio de Adán, sino de una incorruptible, la cual había recibido de Cristo, que vive y permanece para siempre. Entonces no tenía temor de nada ni de nadie y creía que no había nada ni nadie que lo pudiera separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánto valor tiene entender que hay una creación terrenal, cuya herencia es solamente esta tierra y esta vida, y después de esta vida viene la muerte y de la muerte el juicio, y hay una creación celestial, pero que no basta con haber nacido en este mundo para poder heredar esa promesa, sino que es necesario creerle a Dios. ¿Y creer a qué? A la palabra del Evangelio. Por eso dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y después dice, ¿cuál es la palabra que permanece para siempre? Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha anunciado, ha sido anunciado. Entonces, ¿qué es lo que permanece para siempre? La promesa de que el que cree en Cristo recibe la vida eterna. Por eso es que los hombres tienen que creerle a Cristo, tienen que creerle a Dios para poder recibir la vida eterna. No se esfuercen combatiendo contra el pecado, no se esfuercen combatiendo contra el diablo, no se esfuercen combatiendo a la misma muerte, queriendo evitarla y esquivarla a la muerte. Sino créanle a Dios, crean a la palabra del Evangelio y recibirán la vida eterna y se harán copartícipes y partícipes de la herencia incorruptible en los cielos, la cual le pertenece a Cristo. Por eso dice que con Cristo somos herederos, juntamente con Él. Hermanos queridos y hermanas queridas, qué importante y cuánta gloria que conlleva el Evangelio. Cuánta gloria que conlleva el Evangelio. Lo saca a un hombre del escenario de este mundo y lo lleva a un lugar que por sí mismo nunca hubiera podido conquistar, nunca hubiera podido alcanzar. Y aunque en este mundo le sea arrebatado todo, no hay manera que le pueda ser arrebatado lo que tiene reservado por Dios en los cielos. Por eso dice, haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no pueden corroer, ni ladrón mina, ni hurtan. No hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corroen, y el ladrón mina y hurta. Más bien haced tesoros en los cielos, dice Mateo capítulo 6, verso 19. Hermano querido y hermana querida, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en esta tierra y vivimos aferrados a esta tierra, quiere decir que solamente le hemos dado valor a la vida terrenal. Pero si entendemos que el tiempo que tenemos de nuestra habitación, y con esto concluyo, vuelva a capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a leer una vez más, para que podamos entender el pensamiento que el Señor está exponiendo. Capítulo 17, verso 26 del libro de los Hechos. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Comprendemos eso, ¿no? ¿Para qué? Para que habiten toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por eso cuando alguien entiende esto, no tiene temor. No tiene temor al espanto, no tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que los límites de su habitación ya fueron prefijados. Los tiempos para estar sobre esta tierra ya fueron prefijados. Hay un día para nacer y un día para morir. Y eso no está en nuestra potestad, está en la potestad de Dios. Amén. ¿Para qué? Dice el verso 27. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Y en el capítulo 10 del Romano dice, cerca de vosotros está la palabra de la salvación.
en vuestra boca y en vuestro corazón, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa con la salvación y con el corazón se cree para justicia. Hermanos queridos y hermanas queridas, no hay más que creer. Y si creemos, seremos salvados de tan grande condenación. Si creemos, seremos salvados. Por eso, cuánta gloria que nos ha sido dada, hermanos, al ser parte de esta creación celestial. Y qué importante, porque este misterio lo puede revelar solamente la Iglesia. De estas cosas no tienen conocimiento los hombres de ciencia. De estas cosas no tienen conocimiento los presidentes de Estado. De estas cosas no tienen conocimiento los economistas. De estas cosas tienen conocimiento la Iglesia. ¿Y de qué le serviría al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante que hay que anunciar en estos tiempos? ¿Cómo economizar? ¿Cómo preservar la salud? ¿Cómo guardarse? ¿Cómo tener mayor seguridad social? ¿O tenemos que predicar el Evangelio? Que de ello depende la vida eterna. Amén. La eternidad del hombre. O una eternidad con Dios, o una eternidad sin Dios. ¿Cuál es el mensaje más importante? ¿Cuál es el tema más importante del cual tendría que tenernos ocupados y del cual tendríamos que hablar constantemente? El mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque estas cosas no las develan, no las dan a conocer los economistas, ni los presidentes de Estado, por más buena actuación que tengan, no lo dan a conocer los hombres de ciencia. Estas cosas no las va a dar a conocer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ni los virólogos o los infectólogos que están trabajando, los farmacéuticos que están trabajando en Pfizer, no las van a dar a conocer ellos. No la van a dar a conocer los economistas, no la van a dar a conocer ningún ministerio de esta tierra, solamente la puede dar a conocer la Iglesia. Y es el tema que más debiera importar y del cual tendríamos que tenernos constantemente hablando, porque no hay quien pueda reemplazarnos nosotros. A Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Y a nosotros nos fue confiado el Evangelio, que prediquemos, que anunciemos. No hay quien nos reemplace, no es que si yo no hago la tarea viene alguien y me reemplaza, porque no hay gente competente. La Universidad de la República del Uruguay no saca gente competente para esto. No saca gente competente para esto. Lo único que puede hacernos competente para esto es el haber sido introducido a este reino, por el haber creído, la Iglesia. No hay que ni quien reemplace a la Iglesia para esta función. Esta función depende pura y exclusivamente de la Iglesia, de nosotros. Por eso es que tiene que ser el tema que nos ocupe. Todos los temas que se hablan hoy cotidianamente tienen que converger en este tema, hermano. Por lo menos los que hablan con usted. No digo los que hablan con el almacenero, con el vecino, que nada entiende de todas estas cosas, pero los que hablan con usted, todos los temas tienen que converger en este. ¿Tienes la seguridad de tu vida eterna? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? ¿Has creído al Evangelio para salvación? Es el tema más importante en estos días y que más ocupado nos tiene que tener la predicación del Evangelio. Hermanos queridos, hasta aquí la administración de la palabra de Dios, habiendo comprendido que hay una creación que es terrenal y hay una creación que es celestial. La creación terrenal fue hecha de una misma sangre con ciertos límites, los límites de la habitación que fueron dados, el tiempo que Dios le ha dado a un hombre o a una mujer, entre tanto que está en esta tierra, para que le busque a Dios, si de alguna manera palpando puede hallarle, ciertamente no estando lejos, sino que cerca de todo hombre está la palabra de la salvación.
Amén, que si cree y confiesa, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero ¿cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo irán si no le fueren anunciado? Mas cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz. Y ese encargo nos fue dado a nosotros y no hay qué ni quién nos pueda reemplazar a nosotros. Por eso nos tiene que tener ocupado. Y es el tema más importante que los hombres tienen que oír y de los cuales se tiene que debatir en estos tiempos. El tema de la salvación, de la vida eterna. Ojalá en todos los ámbitos y en todo lado se estuviera hablando de esto. Amén. En todos los ámbitos y en todos lados se estuviera hablando de esto. Pero bueno, entre tanto, hagamos la tarea. Oramos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, la cual nos esclarece, Señor, el misterio que estuvo oculto a través de los tiempos y las edades, que tú harías una nueva creación por medio de la cual sería uno el hombre contigo, Señor. Y no el hombre que fue creado del polvo de la tierra, sino un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ya que el hombre natural no puede heredar el reino de Dios. Pero tú te has complacido en darnos un nuevo nacimiento por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo, para que fuéramos constituidos en herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas espirituales. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,